certezas inigualables. Segunda parte, y le invito entonces en el nombre del Señor que podamos estar recorriendo algunos aspectos importantes de la carta de Primera de Pedro a través de este sermón. Y quiero comenzar, hermanos, comentándole lo siguiente, y algo hacía referencia a nuestro hermano Moisés en el tiempo de oración, porque, hermano, todo ser humano, todos los seres humanos, y todo lo que él hace, siempre tiene una connotación y un carácter teológico. Todo lo que el ser humano hace, cualquier persona tiene un carácter teológico, porque la teología tiene que ver con nuestros pensamientos hacia Dios y cómo respondemos hacia Él. El no responder hacia Dios también es una respuesta. Por lo tanto, todos los seres humanos siempre hacen teología. Cada paso que damos, las personas, cada decisión que tomamos, cada prioridad en la vida está relacionada con adoración. Estamos adorando a alguien siempre. Somos lo que adoramos. Y además reflejamos a quien adoramos. El ser humano se refleja a sí mismo porque se adora a sí mismo. Quizás no lo dice con esas palabras, pero tiene como prioridad a sí mismo. El Hijo de Dios refleja a Dios, refleja a Jesucristo porque Él es su prioridad. Y hermanos, teniendo esto en mente, y por esta razón es muy importante siempre estar considerando cuál está siendo nuestra teología que acompaña, o más bien dicho, que dirige nuestro día a día. Porque la teología no se sabe simplemente. Hacemos teología todos los días. Y hermanos, en este sentido, las circunstancias que nos rodean, las cosas que nos suceden y nuestro propio ser puede llevarnos a aplicar la teología de una manera no bíblica, sino que ocuparnos de los sucesos muchas veces a través de nosotros mismos, de nuestros sentimientos, de nuestras intuiciones, o a veces de nuestro conocimiento. Y nos ocupamos del día a día a través de nosotros mismos. ¿Cómo estás enfrentando hoy las situaciones que te ocurren? ¿Cómo estás reaccionando a aquellas cosas que muchas veces, por ejemplo, te parecen que están fuera de control? El creyente ha sido trasladado al reino de Jesucristo. Y esa es la realidad del Hijo de Dios. El Señor ha transformado la realidad del creyente, de sus hijos, y esa realidad es en la que el creyente, los cristianos hoy día nos movemos, en la que vivimos. Por tanto, incluso, hermanos, los conflictos, las situaciones que no nos pueden llevar a vivir en una irrealidad. Porque cuando escuchamos más nuestras emociones, cuando nuestros miedos y nuestras frustraciones, más que en lo que Él ha hecho ya, en la realidad que Él nos ha convertido, si nos centramos más en eso, en nosotros, en nuestro entorno, estamos viviendo en una irrealidad, porque estamos viviendo algo que nosotros no somos. Y déjame decirte, como lo hemos visto, porque lo mismo vivieron los hermanos del primer siglo. ¿Te acuerdas? Porque cuando vinieron las situaciones, cuando vinieron las adversidades, cuando los miedos se apoderaron de ellos, se apoderaron de sus decisiones y un mundo de dudas terminó por amenazarles. Bueno, en ese momento es que el apóstol Pedro les escribe para recordarles quiénes son ellos en Cristo y cuál es la obra perfecta que el Padre ha hecho por ellos. Y por tanto ahora los hermanos, conociendo esto, tenían la posibilidad de aferrarse a las promesas fieles del buen Dios, aquel Dios que los llamó a su gloria eterna y a esperar por completo en Él. Hermanos, de la misma manera, el Señor hoy a través de su palabra viene a nuestra vida, sí, a tu vida, para recordarte quién es Él para ti. Para llamarte que vuelvas a aferrarte a tu realidad en Cristo.
porque su obra te ha dado certezas a las cuales hoy puedes volver a echar mano. Certezas inigualables es lo que vamos a ver el día. Yo te invito a que podamos tener un tiempo de oración. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, te adoramos y te alabamos. Gracias por la oportunidad y la posibilidad de ser expuestos a tu palabra. Clamamos a ti para que tú hables a nuestras vidas. Padre, que tu Espíritu Santo ilumine los ojos de nuestro entendimiento para comprender estas verdades, y estas verdades, Señor, puedan ser útiles para fortalecer nuestra vida, nuestra débil fe, y santificar nuestra vida por completo. Esa es tu promesa, Señor. Ayúdanos a fortalecer nuestra fe para confiar completamente en ellas y vivir así para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Hermanos, anteriormente en el sermón que comenzamos la semana pasada, en este resumen de la carta de Primera de Pedro, vimos que Dios preparó un plan eterno sin improvisarlo, un plan basado en la obra redentora de Cristo, a través de sus sufrimientos, a través de su muerte, su resurrección y de su glorificación. Y el apóstol Pedro así sustenta su cristología, su enseñanza de Cristo, a través de esta primera carta, y lo pudimos ver. Y así como estos eventos que le ocurrieron a Cristo, el creyente también ha sido transformado a nuevas realidades. Ha pasado de muerte a vida el creyente, y con eso él ha venido a nuevas realidades. Como lo estuvimos viendo allá en 1 de Pedro 1, del 3 al 5, y allí aparece, está destacado, ¿cierto? Con naranjo, dice que el Señor nos hizo renacer para una esperanza vida. O sea, nacimos de nuevo, fuimos concebidos en el Señor, nacimos de nuevo para una esperanza viva, para una herencia incorruptible y para alcanzar la salvación. Hacia ese lugar el Señor nos movió una vez que nos dio vida. Estas son las realidades del creyente. Y en el mensaje anterior nos centramos en la primera de estas realidades, ¿te acuerdas? En la esperanza viva y las connotaciones que éste tenía, según Pedro fue desarrollando durante la primera carta. Esta esperanza viva, hermanos, que no es un sentimiento, sino una convicción, siendo un regalo de Dios para nuestra vida. Y esa esperanza, como vimos, demanda lealtades, como el apóstol Pedro siguió desarrollando en su primera carta, lealtades que nos tienen que llevar para vivir siendo leales a esa esperanza viva, ¿verdad? Vivimos siendo leales a aquella esperanza porque es una convicción que Dios ha puesto en nuestra vida. El día de hoy vamos a ver las otras dos de estas realidades que aparecen allí. Y cómo estas realidades, según lo que el apóstol Pedro explica a lo largo de su primera carta, cómo estas realidades no son esperables solamente en el futuro, sino que son propias de la identidad presente de cada cristiano. Estas realidades no tienen que ver solamente con el futuro, sino con el presente del cristiano. Certezas inigualables. Certezas inigualables. Y el tema central para hoy día es este que está acá, que es el mismo que vimos la semana pasada. Los creyentes necesitamos ser recordados constantemente las verdades fundamentales de la fe. Todos, tú y yo, necesitamos recordar las verdades fundamentales de nuestra fe. Son estas verdades las que nos van a fortalecer en nuestra fe para poder responder a las demandas de Dios. Y de paso nos van a dejar claro que nunca son nuestras posibilidades, sino que siempre es la obra de Dios en nosotros. Los creyentes necesitamos ser recordados constantemente las verdades fundamentales de la fe.
Una verdad es que el creyente ha recibido los recursos necesarios. Los creyentes o el creyente ha recibido los recursos necesarios. Hermanos, como vimos que los creyentes hemos sido provistos a través de este nuevo nacimiento por la fe en Cristo, hemos sido provistos de estas nuevas realidades. Una nueva esencia de vida. Y a través de esta esencia de vida, el creyente enfrenta el día a día. Además de la esperanza, otra de las realidades del nuevo nacimiento, producto del poder regenerativo de la palabra de Dios, por supuesto, es expresado así como aparece en el versículo 4 del capítulo 1. Para una herencia incorruptible e inmarcesible, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Cuando habla de herencia, es la salvación divina. Recuerda la salvación que el Señor nos ha dado, que es una promesa, pero que es una realidad. Y es designada en este versículo como una posesión que no cambia. Algo que el creyente ha recibido, producto del nuevo nacimiento. Y es una herencia que está en los cielos, e indica que es una posesión, algo que el Señor nos ha dado. Y esta posesión, escúchame hermano, esta herencia se superpone sobre cualquier otro tipo de herencia. Cualquier tipo de otro de herencia o de posesión que la persona hubiese recibido anteriormente, porque es una herencia celestial. Todas las personas han recibido herencias producto de su nacimiento físico, ¿verdad? Hemos recibido algo. Y el nacimiento físico llevó a la persona a relacionarse con otras personas. Nosotros nacimos y nos relacionamos con nuestros familiares, con nuestro entorno, con amigos. Nosotros nacimos y hemos recibido un estilo de vida, hemos recibido una cultura. Esa es la herencia que hemos recibido y que todas las personas han recibido. De la misma forma, el nuevo nacimiento significa que el creyente nace entre nuevas personas, entre una nueva familia, en la familia de la fe. Personas que anteriormente no existían, pero que ahora están. Y el creyente, además de esto, recibe recursos que antes no poseía. En el capítulo 2, versículo 10, vamos a estar recorriendo distintas instancias de la carta. Por favor, en el capítulo 2, versículo 10, dice que vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Entonces, la herencia natural y espiritual de las personas, cuando nacen, está relacionado con el pecado. Y eso lo sabemos. Lejos de Dios, apartados, destituidos de Dios, de la gloria de Dios. Y eso es lo que las personas todas traen a cuesta. Sin la posibilidad de adorar a Dios, sin ley, sin relacionarse con Él. Y con el nuevo nacimiento, por la fe en Cristo, el cristiano nace con una herencia, esta herencia que es nueva, en medio de un pueblo nuevo, que es la iglesia. Y el cristiano es regenerado y nace nuevamente con esta nueva herencia. Como lo dice el apóstol Pablo, que dice que, allá en 2 Corintios 5:17, si alguno ahora está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y hermano, este nuevo pueblo, la iglesia, el creyente, existe dado solamente y deliberadamente por la decisión de Dios. Y el apóstol Pedro, que es nuestra carta que estamos viendo, así lo ha expresado. ¿Te acuerdas? Allá en el 1:2,
¿cierto? Elegidos según la presciencia de Dios Padre, con un propósito. Y en el capítulo 2, versículo 9, nos dice que somos linajes escogidos, le dice Pablo a ellos, sois linajes, o sea, Pedro a la iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y es muy interesante e importante notar que Pedro utiliza un lenguaje para describir a este nuevo pueblo, que es la iglesia, pero él ocupa un lenguaje que lo acerca o lo asimila de alguna forma a aquel pueblo elegido del Antiguo Testamento, a Israel. Sin embargo, ahora le da el rol a la iglesia de anunciar las virtudes de Dios. Un nuevo pueblo. Hermanos, así como cada persona nace con su propia herencia, con sus propias costumbres, con sus propias prácticas ceñidas a su propia realidad, y obviamente que estas están relacionadas con el pecado, los que somos parte del nuevo pueblo de Dios, de la iglesia, no va a ser distinto, porque los creyentes también nacen, tienen una nueva herencia, y que está demostrada en estas nuevas costumbres y prácticas que son coherentes a esta nueva realidad. El creyente de aquí en adelante, cuando nace con una herencia que son nuevas costumbres, nuevas prácticas que evidencian a Dios y que reflejan a Dios, que anuncian las virtudes de Dios. Cuando vimos allá en el capítulo 2, versículo 11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Te acuerdas que lo vimos eso? Esta es una amonestación, una exhortación, es una demanda. ¿Te das cuenta? Absténganse de los deseos de la carne porque son extranjeros y peregrinos. Es una gran demanda. Sin embargo, esta demanda está seguida del versículo 9 y 10, en donde, como recién vimos, se está describiendo a este nuevo pueblo. Linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y dice, en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Por lo tanto, ahora están capacitados para vivir con nuestras nuevas prácticas porque han recibido todos los recursos suficientes y necesarios para reflejar al Señor. Y hermanos, estos recursos nuevos que el Señor nos ha dado se traducen en costumbres, en prácticas nuevas en las que el creyente debe andar, porque está capacitado para hacerlo. Y pudimos ver, yo te voy a llevar a una serie de versículos solamente para que vayamos recordando cuáles son estas nuevas prácticas, cuáles son estas nuevas costumbres en que el creyente anda. Y mira cómo vamos a ir a lo largo de la carta. Capítulo 2, versículo 1, están subrayados. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Estar en esta nueva vida, deséenla, porque ya han nacido de nuevo como niños. En el versículo 4 del capítulo 2 dice, vosotros también, ¿cierto? Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El creyente puede hacerlo porque ahora está en una nueva realidad. Las cosas viejas pasaron y ahora está capacitado por esta herencia que ha recibido a poder adorar a Dios, ofrecer sacrificios espirituales que sean aceptados por Dios. Estas son las nuevas costumbres, las nuevas prácticas que el creyente anda, con las cuales se mueve. En el versículo 12 del capítulo 2, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. La herencia pasada ya quedó atrás, ahora el creyente ha sido trasladado y puesto en una nueva realidad en donde puede reflejar estas prácticas. Versículo 13, capítulo 2 del 13 al 15, en el 15 particularmente, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres,
pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. El creyente ahora tiene la posibilidad de hacer el bien, vale decir, de reflejar, de anunciar las virtudes de Dios. Esto es debido a la herencia que ha recibido. Capítulo 3, versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. ¿Se acuerdan cuando vimos esto? Entonces son nuevas prácticas. Capítulo 4, versículo 8. Y ante todo tener entre vosotros, entre los creyentes, ferviente amor. Versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido. Mira cómo el creyente ha sido capacitado. Ministrelos a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y es muy interesante, hermano, porque estas nuevas prácticas, esta nueva forma de vida, estas nuevas costumbres que el creyente tiene al haber sido trasladado, son aplicables dentro de la vida de la comunidad cristiana, en la iglesia, porque Pedro así lo dice, pues habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, bien, el creyente ha sido purificado, su alma ha sido purificada para amarse fraternalmente, entrañablemente. Y por eso les dice, como vimos delante, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal. Y bueno, esto en el contexto de la iglesia, el creyente ha sido capacitado por esta herencia que ha recibido para amarse, para hacer el bien a sus hermanos, pero también estas prácticas son para con los de afuera. Y esto es, hermanos, el creyente vive mostrando costumbres, prácticas, en medio de sociedades que son conformadas por personas que viven aún en su antigua realidad, bajo esa antigua herencia. Y el creyente, incluso en medio de la sociedad, refleja al Señor, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Capítulo 4, versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles y todo lo que ellos hacen. Ya pasó ese tiempo. Ahora se refleja al Señor, porque el creyente ha recibido esta herencia. Hermano, estas nuevas prácticas incluso tienen efecto para ganar personas para Cristo. Aquellos que ven estas nuevas prácticas, ven a Dios siendo reflejado, pueden venir al conocimiento del Evangelio. Estad siempre preparados, decía el capítulo 3, versículo 15, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, hermanos, los creyentes hemos nacido espiritualmente hacia esta herencia que no cambia, es incorruptible, es una herencia que es futura, por supuesto, vamos a estar con el Señor, pero hoy día se traduce en haber recibido estas nuevas costumbres, estas nuevas prácticas, y está presente hoy, porque el Señor no solamente nos hizo salvos, nos hizo evangélicos, hermanos. El Señor transformó nuestra esencia y hemos recibido esta herencia con estas nuevas prácticas distintas a la herencia que un inconverso tiene. Prácticas que tienen el fin de glorificar a Cristo, de reflejarle. Es una herencia que recibimos y que no tenemos nosotros que construirla, sino que tenemos que andar en ella. Ya está, la tenemos, todo se nos ha sido dado. El apóstol Pedro, en la segunda carta de Pedro, mira lo que dice, me encanta esto. Esto nos tiene que dar una certeza tremenda de quiénes somos, de quién eres tú en Cristo y estos recursos que el Señor te ha dado. Recursos que son necesarios, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todo lo que tiene que ver con la vida eterna y con la devoción a Dios para adorarles nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento del que nos llamó por su gloria y excelencia.
nos ha dado promesas para ser participantes de la naturaleza divina. Eso es lo que somos en Cristo, eso es lo que es el creyente, eso es el cristiano. Dios te ha transformado, te ha trasladado al reino de su Hijo, dándote esta herencia, esta nueva capacidad, estos nuevos recursos ilimitados para que le reflejes. Por eso el apóstol Pablo, allá en Romanos, capítulo 8, versículo 5, dice, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, hermanos, nuestro pensamiento primario, debido a la herencia incorruptible que hemos recibido, son las cosas espirituales. Estos son los recursos divinos con que Dios nos ha equipado. Y el apóstol Pedro le escribe a estos hermanos recordándoles quiénes son. Y nosotros tomamos esta palabra por implicación para nuestra vida, porque nosotros hemos recibido una herencia incorruptible en Cristo, recursos ilimitados para glorificar su nombre. ¿Estás considerando esta nueva herencia y esta nueva realidad en tu vida, hermanos? ¿La estás disfrutando? ¿Andas en ella? ¿Saben que hay veces que o se nos ha enseñado, o pensamos nosotros, porque no hemos comprendido bien lo que se trata del Evangelio, que ser cristiano es que Dios te haya salvado y luego que tú vas construyendo tu adoración con tus propios recursos, esa adoración que tú quieres darle a Dios, pero eso depende de tus propios recursos, de tus propios medios. Hermano, Él te ha equipado con recursos para vivir en la gracia, para que le adores, para que des testimonio de Él constantemente. Y cuando te veas superado por ti mismo, cuando te veas superado por tu entorno, recuerda estos recursos que el Señor te ha entregado. Estás en una herencia que te ha llevado a una nueva realidad, para que las nuevas prácticas sean constantes en ti, a pesar de ti mismo. A pesar de ti mismo. Cuando veas que estás desbordado porque has caído en pecado, cuando tus intenciones parecieran ya no puedo con esto, recuerda que todas las cosas te han sido entregadas, por tanto, confía en su gracia, que Él te está sosteniendo. Y vuelve a tu Señor. Vuelve a tu Señor. Los creyentes, hermanos, necesitamos ser recordados constantemente las verdades fundamentales de nuestra fe. Y una de esas verdades es que el creyente ha recibido los recursos necesarios. Pero además, hermanos, que el creyente ha recibido la seguridad suficiente. El creyente ha recibido la seguridad suficiente. Hermanos, entonces, entre las realidades en las que el creyente está y que son propias de esta nueva naturaleza, de esta nueva esencia, está la esperanza y la herencia en los cielos. Pero la tercera realidad que pudimos ver, o que Pedro nos enseñó, de esta nueva concepción y producto de este nuevo nacimiento, por el poder regenerativo de la palabra de Dios, es expresado como salvación. En el capítulo 1, versículo 5, nos dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hacia la salvación, recuerda que vimos eso, esa preposición que está allí, es hacia la salvación. Y esta salvación, hermanos, se refiere dos cosas. Primeramente, que el Señor, por supuesto, en el futuro nos ha dado la libertad, o nos ha libertado del tiempo del juicio final. En el versículo 9, Pedro dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. La salvación de vuestra alma. El juicio que viene a todas las personas.
La ira de Dios derramada, bueno, nuestro buen Dios por su gracia nos ha salvado. Todas las personas, vivos o muertos, todos los que han pasado por esta existencia, van a comparecer ante este juicio. Lo vimos en algunos versículos, lo fue desarrollando esta temática en Primera de Pedro, ¿verdad? Versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según las obras de cada uno. Sin acepción de personas. Él es un Dios juez. Versículo 17 del capítulo 3. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal. Es mejor padecer haciendo el bien. Cuidado, porque se puede comenzar a hacer el mal. El capítulo 4, versículo 5, dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dios nos salva, en primer lugar, por supuesto, del juicio eterno. Y esta salvación que hemos recibido es porque el Señor nos salva de esto. Y este juicio, hermano, es fijo en el futuro para todas las personas. La ira de Dios será demostrada sobre todos. Sin embargo, para los creyentes, ese juicio es glorioso, hermano. Es glorioso. Versículo 10 del capítulo 5. El Dios de toda gracia nos llamó, ¿a qué cosa? A su gloria eterna. Mientras unos van a ser juzgados eternamente, el creyente ha sido llamado a su gloria eterna. Y hermanos, aquellos que participamos de esta nueva realidad, por este nuevo nacimiento, tenemos por tanto un nuevo futuro. Un nuevo futuro. Diferente al futuro de aquel futuro que le espera a aquellos que no comparten esta nueva realidad. En el capítulo 4, versículo 17 de esta carta, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Se acuerdan los sufrimientos locales? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? ¿Aquellos que van a ser juzgados por no obedecer al Evangelio? Sí, los no creyentes, los inconversos, ignoran la realidad eterna, que están bajo la ira de Dios. La ignoran y tú puedes conversar con muchas personas que te van a decir, pero eso no es, eso. A mí no me importa lo que tú me estás diciendo. Bueno, ignorar algo, hermano, no quiere decir que esto no sea real. Y la palabra de Dios es viva, es eficaz y es la verdad. Podemos ignorar tú y yo que el tiempo va pasando, pero hay una realidad. Ya no somos los mismos que éramos antes. De la misma forma, hermanos, los inconversos ignoran el juicio de Dios, pero este sigue firme y preparado. Como dice allá en Hebreos 9:27, de la manera que está escrito, establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahora bien, hermanos, qué lindo que el Señor nos ha salvado de su ira, ¿verdad? Futura. Pero la salvación también, hermanos, está referida y está reflejada en el presente. En el futuro nuevo y que es seguro, el Señor libera al creyente del juicio eterno, pero en el presente el Señor salva y libera a los creyentes de las ansiedades que el día a día nos vienen. El Señor nos libera de aquellas ansiedades presentes. ¿Te acuerdas cuando lo vimos allá en el capítulo 5, versículo 7? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él es nuestro cuidador, Él es nuestro salvador, y en el tiempo presente, tal como Jesucristo lo hizo, porque ese es un reflejo de lo que Cristo vivió. Nosotros vivimos acá como Cristo vivió. Y Cristo, ¿qué hizo? Allá en el capítulo 2, versículo 23 lo vimos, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Sus ansiedades fue liberado de ellas.
porque se encomendó al Padre. Hermano, qué terrible es vivir pensando que nada va a cambiar. Mira, piensa en un inconverso, en un no creyente. Pensar que para siempre y en cualquier momento puede venir el sufrimiento y que eso va a durar para siempre es tremendo. Sin embargo, el creyente es liberado de esta ansiedad presente. Es rescatado de esto también, porque ha sido trasladado a esta nueva realidad. Hermanos, ¿y cómo es esto? Porque escúchame, cuando nosotros tenemos en mente de que este sufrimiento es lo que vivimos acá en la carne, es temporal. Cuando ponemos en nuestra mente esta salvación eterna, de que todo lo que vivimos aquí en algún momento va a finalizar y que vamos a estar finalmente gozando en su gloria eterna con el Señor, aquello permite lidiar con el sufrimiento presente con gozo, sabiendo que este sufrimiento es temporal y pronto acabará. Por eso el ánimo del apóstol Pedro, que les decía vez tras vez a los hermanos, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero ellos tenían puesto en el versículo, el versículo 6 viene del versículo 5 que acabamos de leer, de esta salvación eterna. Teniendo la vista puesta en esta salvación, saber que esto pronto va a acabar, bueno, entonces nos alegramos. Por un momento sufrimos acá en la tierra padecimientos, situaciones adversas como la que vivía la iglesia siendo perseguida. Pero eso provoca el estar pensando que esto va a acabar, una seguridad, hermano, un gozo. Porque como además se los decía el apóstol Pedro a ellos, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Por eso los creyentes podemos estar tranquilos, sabiendo que esto va a finalizar pronto y tener nuestra esperanza y mirar el futuro con esperanza. En el capítulo 1, versículo 13, le dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando Jesucristo sea manifestado, pero tenemos que esperar completamente en aquel momento, ponerlo en nuestra mente, y el día a día el Señor va a liberarnos de las ansiedades del día a día. Hermanos, sabiendo que el futuro glorioso, que será después de este presente de sufrimiento, es una certeza, porque está relacionada a nuestra vida con el curso de los acontecimientos o los eventos que Cristo vivió. ¿Te acuerdas cómo Cristo vivió y que es primicia ante nosotros? Sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermanos, hemos nacido de nuevo para ser salvados. Salvados de la ira de Dios, liberados de esa ira y vivir para su gloria eterna. Ya no hay condenación, pero también liberados de las ansiedades presentes, porque hemos puesto y ponemos nuestra mente en el futuro, en la salvación gloriosa, sabiendo que todo aquí es pasajero y en algún momento, más temprano que tarde, hermanos, vamos a estar en la misma presencia de nuestro Señor. Estos sufrimientos van a acabar. Hermano, hay una realidad futura que es el juicio, que es la ira de Dios. Y esa ira sobre aquellos que han desobedecido el Evangelio. ¿Y tú lo obedeciste? ¿Por qué lo obedeciste? ¿Debido a que eres bueno? No, hermano. Ha sido solo su gracia que te alcanzó.
¿No es razón suficiente esa para agradecer al Señor, quien te ha dado esta nueva realidad de salvación? Pero además, hermanos, hemos sido liberados, salvados de las ansiedades terrenales. Porque la seguridad de salvación nos dice que pronto todo esto que vivimos va a pasar. Y tú me preguntarás, bueno, pastor, eso lo entiendo, pero ¿y mientras qué? ¿Tenemos que aguantar todo lo que nos pasa? Hermanos queridos, la gracia del Señor sigue fortaleciéndote en medio de las adversidades incluso. La iglesia del primer siglo sufría persecuciones. Quizás el sufrimiento tuyo está relacionado con otra esfera, con otro tema. Aún así, en medio del dolor, su consuelo, su ánimo no te deja. Oh, me encanta ver y recordar al apóstol Pablo cuando estaba allá en Filipos, encarcelado. Y él tenía necesidad, estaba encarcelado, pero él había aprendido, dice ahí, no lo digo porque tenga escasez, he aprendido a contentarme, a ser contenido, cualquiera sea mi situación, independientemente de lo que esté pasando, lo puedo enfrentar, porque Cristo me fortalece, el Señor le daba las fuerzas. Al final de esos días el apóstol Pablo, allá en 2 Timoteo capítulo 4, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. En cárcel, y mira, sufrió soledades, otro tipo de aflicciones. Y él dice, no les sea tomado en cuenta. Pero mira lo que dice después en el versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y así fui librado de la boca del león, porque el Señor nos libera, el Señor nos salva incluso de las ansiedades presentes. No olvides las palabras de Jesucristo que dijo, he aquí yo estoy con vosotros, con ustedes, todos los días hasta el fin del mundo. Y no olvides, como dijo el apóstol Pablo allá en 2 Corintios capítulo 1, del versículo 13 en adelante, que Él es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, no en algunas, en todas. ¿Cuál es el fin de tus tribulaciones? Entre muchos, pero un fin que dice aquí este versículo, para que tú puedas consolar a los que están en problemas. ¿Y cómo los consuelas? Porque tú también has sido consolado por Dios. Hermano, Dios nos salva de las ansiedades presentes también. Déjame concluir con lo siguiente. A partir de la salvación, ¿cierto? Son tres realidades y la salvación es la última. Cuando pensamos en esta salvación tan grande, inmediatamente nos viene esperanza. Y la esperanza es la primera de estas tres realidades. ¿Te acuerdas que la vimos? Por lo tanto, la salvación lleva al creyente a la primera realidad, que es la esperanza. Y así se va formando un círculo virtuoso con estas tres consecuencias, productos del nuevo nacimiento, por haber sido regenerados por la palabra del Señor. Y eso nos permite, como decía el apóstol Pablo allá en Romanos 6:4, que como Cristo resucitó y su obra completa en nosotros andemos en novedad de vida. Esta es la realidad del creyente, una vida nueva, porque ha sido trasladado, porque le han sido entregadas una nueva realidad. No olvides entonces, hermano, los creyentes necesitamos ser siempre recordados y estar constantemente siendo recordados de estas verdades fundamentales de la fe. Y para eso el Señor utiliza a la iglesia, no solamente al pastor, a los ancianos, nos utiliza a todos nosotros para que estemos constantemente recordándonos las verdades, estas certezas que tenemos en Cristo y a través de las cuales y por las cuales recién allí podemos alcanzar o cumplir las demandas que Dios nos da
y que encontramos en su palabra. El creyente ha recibido recursos necesarios para construir una adoración a Dios, no por sus medios, sino por los recursos que el Señor ha dado. Y el creyente también ha recibido una seguridad suficiente. Una seguridad que nos lleva a saber que todo lo que vivimos a diario va a finalizar y que pronto estaremos con Él en su gloria. Y eso, hermano, nos ayuda y el Señor nos libera también de las ansiedades presentes. Que el Señor siga sosteniéndonos por medio de su palabra. Oramos a nuestro buen Dios. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, te damos gracias por la posibilidad que tenemos de estar aquí juntos, siendo expuestos a tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha podido escuchar y gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo está haciendo su obra en nosotros y esa es nuestra fe. Permítenos considerar siempre a esta realidad a la que tú nos has transformado y tú nos has llevado. Gracias, Padre, por tu palabra, porque hemos sido expuestos y permítenos atesorarla en nuestro corazón. Gracias porque eres bueno, gracias porque eres fiel y gracias porque tu propósito se está cumpliendo en nosotros. Oh, Padre, que podamos andar en ellas, en esta novedad de vida, para la gloria tuya. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén.